Existe algo extraño en la forma en que apareces en los pensamientos de alguien que te dejó ir. No como fuiste realmente, sino como un destello editado, una versión más suave de lo que vivieron juntos. Quien no supo cuidarte, no guarda el registro completo de lo que fue contigo. Guarda fragmentos, momentos cuidadosamente seleccionados que no duelen tanto, que no exigen responsabilidad, que no lo obligan a enfrentarse con lo que realmente hizo o dejó de hacer. Y tal vez ahora te preguntes, ¿cómo es posible que alguien que te causó tanto dolor, que te hizo sentir invisible, que eligió su comodidad sobre tu bienestar, pueda recordarte sin el peso completo de esa verdad? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Porque la memoria humana no es un archivo fiel, es una narración que cada quien construye para poder seguir adelante consigo mismo. Cuando esa persona piensa en ti, probablemente no recuerda las noches en que te quedaste despierta, esperando una respuesta que nunca llegó. No revive las veces que minimizó lo que sentías, que te hizo dudar de tu propia percepción, que te dejó hablando sola en medio de una conversación importante. No carga con el peso de haberte visto pedir amor de formas cada vez más pequeñas, adaptándote, encogiéndote, tratando de no ser demasiado, de no pedir demasiado, de no necesitar demasiado. Eso no aparece en su memoria con la nitidez con la que aparece en la tuya, porque para ti fue una experiencia vivida en carne propia, sentida en el cuerpo, llorada en silencio, procesada en soledad. Para esa persona, fue algo que simplemente sucedió mientras estaba ocupada siendo quien era, sin detenerse lo suficiente para ver el daño. Lo que sí recuerda es otra cosa. Recuerda tu risa en un momento específico, cómo te veías en aquella tarde, algo que dijiste que le pareció brillante, la sensación de tenerte cerca sin el conflicto, sin la exigencia de estar presente de verdad. Recuerda la versión de ti que no le pedía nada difícil, que no le mostraba su propia incapacidad de amar bien, que no le reflejaba sus límites. Y eso es lo que más duele de todo esto. Que te extrañe sin extrañar realmente quién fuiste. Que sienta nostalgia de ti sin haber aprendido nada, sin haberse transformado, sin haber mirado de frente lo que te hizo. Porque su recuerdo es selectivo, amable consigo mismo, construido desde la distancia emocional que siempre tuvo, incluso cuando estaban juntos. Y ahora tú cargas con algo que no te corresponde. Cargas con la versión completa de lo que fue esa relación, con cada momento en que te sentiste sola aún estando acompañada, con cada vez que tragaste palabras para no incomodar, con cada señal que ignoraste porque querías creer que las cosas podían cambiar. Cargas con la lucidez de haber estado ahí, de haber visto todo, de haber sentido todo, mientras esa persona camina por la vida con un recuerdo ligero, nostálgico, casi tierno de algo que para ti fue una herida larga y profunda. Y la injusticia de esto es real. No estás exagerando. No es justo que quien causó el daño tenga la libertad de recordar sin dolor, mientras tú sigues procesando, sanando, desarmando las creencias que se instalaron en ti durante ese tiempo. Pero aquí empieza algo importante, algo que tal vez no esperabas escuchar. El hecho de que esa persona te recuerde de forma incompleta, superficial, idealizada, no dice nada sobre tu valor. Dice todo sobre su capacidad de profundidad, su disposición para la verdad, su nivel de conciencia emocional. La forma en que alguien te recuerda revela quién es esa persona ahora, no quién fuiste tú entonces. Y si te recuerda mal, si te recuerda sin contexto, si te recuerda como una idea bonita, en lugar de como una persona real que estuvo ahí ofreciendo algo genuino, es porque nunca llegó a conocerte de verdad, nunca bajó lo suficiente como para encontrarse contigo en la profundidad que merecías. Quien no supo cuidarte probablemente no sabe tampoco cuidarse a sí mismo, no sabe habitar su propia complejidad emocional, no sabe quedarse cuando algo se pone difícil, no sabe mirarse en el espejo que otra persona le ofrece cuando le muestra sus bordes filosos, y entonces hace lo que puede con las herramientas que tiene. Se queda en la superficie, se mueve rápido, no pregunta demasiado, no siente demasiado, no recuerda demasiado. Y ahí está la clave de todo. No se trata de que no fueras suficiente, se trata de que esa persona no tenía la capacidad de sostener lo que traías,
de habitar la relación con la presencia que necesitaba, de acompañarte en la reciprocidad que merecías. Y sin embargo, hay algo en ti que todavía quiere saber cómo te recuerda. Hay una parte que desea ocupar un lugar importante en su memoria, que espera que al menos ahora, con el tiempo, esa persona haya comprendido lo que perdió. Es humano, es comprensible. Queremos que nuestro dolor signifique algo para quien lo causó. Queremos que nuestra ausencia pese, que nuestro valor sea reconocido aunque sea tarde, que la otra persona se dé cuenta de que lo que tuvo no era ordinario. Pero aquí viene lo difícil. No siempre sucede. A veces la gente sigue adelante sin aprender, sin crecer, sin revisar su parte, y esperar que esa persona finalmente entienda, finalmente valore, finalmente se arrepienta, es poner tu sanación en manos de alguien que ya demostró no saber sostenerla. Lo que está en tus manos es otra cosa. Está en tus manos soltar la necesidad de ser recordada correctamente por quien nunca te vio bien. Está en tus manos dejar de medir tu importancia por el espacio que ocupas en una memoria ajena. Está en tus manos construir una narrativa propia de lo que viviste. Una que no dependa de la validación externa. Una que honre tu experiencia tal como fue, con todo el dolor, con toda la entrega, con toda la verdad. Porque la historia de lo que pasó no le pertenece solo a quien se fue. También es tuya, y tu versión, la que incluye todo, la que no omite nada, la que no se protege de la incomodidad, esa versión es la que te va a liberar. Cuando dejas de necesitar que la otra persona recuerde bien, algo cambia. Dejas de revisar mentalmente las conversaciones pasadas buscando señales de que sí te valoraba. Dejas de interpretar un mensaje casual como una prueba de que todavía significas algo. Dejas de construir castillos en el aire con migajas de atención. Dejas de darle tanto poder a alguien que ya no está, que tal vez nunca estuvo realmente presente. Y en ese soltar, en ese dejar ir la fantasía de ser comprendida retroactivamente, recuperas algo fundamental: tu propia voz, tu propia mirada, tu propio juicio sobre lo que fue valioso y lo que no lo fue. Hay un duelo particular en aceptar que alguien te recuerde distinto a cómo fuiste, porque implica aceptar que esa conexión que sentiste, esa profundidad que experimentaste, no fue compartida de la misma manera. Implica aceptar que mientras tú estabas construyendo algo real, esa persona estaba apenas pasando por ahí, tocando la superficie, tomando lo que le servía sin comprometerse realmente. Y duele. Duele saber que amaste con una intensidad que no fue correspondida, que diste con una generosidad que no fue apreciada, que te quedaste más tiempo del que debías, porque creías en algo que la otra persona nunca terminó de habitar. Pero también hay una dignidad enorme en haber sido quien amó más, quien se quedó más, quien intentó más. Porque eso habla de tu capacidad, no de tu falta. Habla de tu valentía para abrirte, de tu disposición para creer en algo aunque fuera incierto, de tu fortaleza para mantenerte ahí incluso cuando dolía. Y esa capacidad no se pierde, no desaparece porque una persona no haya sabido recibirla. Sigue en ti, intacta, esperando el momento, la persona, la circunstancia donde pueda desplegarse y ser correspondida. Tal vez ahora mismo sientas que dar tanto fue un error, que haberte quedado fue una ingenuidad, que creer fue una debilidad. Pero no lo fue. Fue un acto de amor, incluso si el amor no fue suficiente para sostener la relación. Y aunque el final haya sido doloroso, aunque te hayas llevado heridas, aunque todavía estés procesando el peso de haber sido la que más cuidó sin ser cuidada, eso no borra lo que hiciste, no borra la belleza de haber sido capaz de entregarte, de haber confiado, de haber apostado por algo que valía la pena, aunque el otro no lo haya sabido proteger. Y ahora viene la parte más importante de todo este proceso, porque no se trata solo de entender cómo te recuerda quien no supo cuidarte. Se trata de decidir cómo vas a recordarte tú a ti misma en esa relación. Se trata de construir una narrativa que no te deje atrapada en el rol de víctima ni en el de quien no fue suficiente. Se trata de mirarte con honestidad, reconocer dónde estuviste presente y dónde te perdiste, dónde fuiste valiente y dónde te traicionaste,
por miedo a perder algo que ya estaba roto. Se trata de recuperar tu historia completa, sin idealizarla ni castigarte, sin justificar lo injustificable ni negar lo que fue real. Cuando logras hacer eso, cuando logras mirarte en esa relación con compasión pero sin autoengaño, algo se acomoda por dentro. Ya no necesitas que la otra persona valide tu experiencia. Ya no necesitas que reconozca lo que hizo o dejó de hacer. Ya no necesitas una disculpa, una explicación, un cierre formal, porque el cierre lo construyes tú, desde adentro, al decidir soltar la versión de la historia que te mantiene pequeña, herida, esperando, y abrazas en cambio una versión donde fuiste completa, donde hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías, donde no hay nada de qué avergonzarte. Porque al final, la memoria es algo vivo, cambia con el tiempo, se transforma con cada nueva comprensión, se reescribe cada vez que decides mirarte distinto, y tú tienes el poder de recordarte a ti misma, con la misma ternura con la que hubieras querido ser recordada. Tienes el poder de honrar lo que diste sin arrepentirte, de reconocer el dolor sin quedarte estancada en él, de soltar a quien se fue, sin necesitar su permiso ni su reconocimiento. Y mientras esa persona te recuerda a medias, sin la verdad completa, sin el peso real de lo que fue, tú te recuerdas entera, te recuerdas con toda tu complejidad, con toda tu entrega, con todo lo que aprendiste. Te recuerdas no como alguien que fue dejada atrás, sino como alguien que tuvo el coraje de amar, incluso cuando dolía, de quedarse incluso cuando era difícil, de dar incluso cuando no recibía. Y ese recuerdo, el que construyes tú sobre ti misma, es el único que realmente importa, porque ese es el que te acompañará siempre, el que moldeará tus próximas relaciones, el que definirá cómo te paras frente al amor la próxima vez. Habrá días en que la tentación de volver atrás sea fuerte, días en que una canción, un lugar, una fecha en el calendario te devuelva a ese tiempo donde todavía creías que las cosas podían ser diferentes. Y en esos días, quizás te descubras imaginando que esa persona finalmente despertó, finalmente comprendió, finalmente está lista para darte lo que entonces no pudo. Es una fantasía conocida, casi reconfortante en su familiaridad, pero es solo eso, una fantasía construida sobre la esperanza de que el pasado pueda reescribirse, de que quien no estuvo presente entonces pueda estar presente ahora. La verdad incómoda es que la gente cambia, pero no porque la extrañes. Cambia cuando toca fondo consigo misma, cuando ya no puede seguir evadiendo su propia responsabilidad, cuando el dolor de quedarse igual supera el miedo de transformarse. Y eso puede suceder o no, pero no es algo que dependa de ti, de cuánto lo mereces o de cuánto esperes. Es un proceso interno que cada persona recorre a su propio ritmo, en su propio tiempo, con sus propias herramientas, y esperar al otro lado de ese proceso, conteniendo la respiración, posponiendo tu vida, es una forma sutil de seguir dándole poder sobre tu presente. Lo que sí puedes hacer es algo mucho más poderoso. Puedes decidir que tu sanación no espere a que esa persona madure. Puedes elegir crecer incluso si la otra persona se queda estancada. Puedes permitirte avanzar sin la confirmación de que ahora sí te ve, de que ahora sí entiende lo que perdió, porque tu valor no está sujeto a la capacidad de otro para reconocerlo. Tu historia no necesita el reconocimiento ajeno para ser válida, completa, digna de ser honrada. Existe también una trampa silenciosa en todo esto, una que cuesta trabajo identificar. Es la trampa de convertir tu proceso de sanación en una espera disfrazada. Lees sobre amor propio, trabajas en ti misma, aprendes a estar sola, pero en el fondo hay una voz pequeña que dice: cuando me vea así, cuando vea lo bien que estoy sin ella, se va a arrepentir. Y entonces todo el trabajo interno se contamina con la expectativa externa, con la necesidad de demostrar algo, de ser vista haciendo las cosas bien, para que finalmente esa persona comprenda su error. Pero la sanación real no tiene audiencia. No se hace para ser vista, admirada o envidiada por quien se fue. Se hace en la intimidad de tus propios días, en las decisiones pequeñas que nadie registra,
en los momentos donde eliges quedarte contigo aunque sea incómodo, aunque extrañes la familiaridad de lo conocido. Se hace cuando dejas de preguntarte si esa persona piensa en ti y empiezas a preguntarte cómo estás tú contigo misma. Cuando dejas de medir tu progreso por si ya superaste a alguien y empiezas a medirlo por cuánto más en paz te sientes con quien eres. Y entonces empieza a pasar algo extraño, algo que no esperabas. Empiezas a darte cuenta de que hay días enteros en los que no pensaste en esa persona, no porque estuvieras forzándote a olvidar, sino porque estabas genuinamente presente en tu propia vida, interesada en tus propios procesos, habitando tu realidad sin compararla constantemente con lo que fue. Y cuando el recuerdo aparece, ya no viene con el mismo peso, con la misma urgencia. Aparece como algo que pasó, algo que fue importante, algo que te enseñó, pero que ya no define tu presente. Este es el verdadero indicador de que algo ha cambiado por dentro. No es que ya no sientas nada, sino que lo que sientes ya no te controla. El recuerdo puede aparecer, la nostalgia puede visitarte, incluso el dolor puede tocar a la puerta en fechas específicas, pero ya no tienes que abrirle y dejarle ocupar toda la casa. Puedes observarlo, reconocerlo, permitirle existir sin que se convierta en el centro de tu día, de tu semana, de tu vida. Y desde ese lugar, desde esa nueva relación con tu propia historia, empiezas a comprender algo profundo, que quien no supo cuidarte te recuerde o no, que te extrañe o no, que se arrepienta o no, dejó de ser relevante para tu bienestar, porque tu bienestar ya no está anclado en lo que alguien más piense, sienta o reconozca sobre ti. Está anclado en tu capacidad de estar contigo misma, de tratarte con el cuidado que merecías recibir, de darte la presencia que pedías afuera. Esa persona puede seguir recordándote con nostalgia, puede seguir pensando en ti cuando estás sola, cuando escucha cierta canción, cuando ve algo que le recuerda a ti. Puede incluso contactarte algún día con una disculpa tardía o una confesión de que no supo valorar lo que tenía. Y tú puedes recibir eso con serenidad, sin rencor, pero también sin ilusiones, sabiendo que lo que esa persona ofrece ahora ya no es lo que necesitas, porque has crecido, porque tus estándares han cambiado, porque ahora sabes que el amor no se trata solo de sentir, sino de sostener, de estar presente, de cuidar con coherencia. Y cuando llegues a ese punto, cuando puedas mirar atrás, sin amargura pero también sin idealización, sabrás que el proceso ha hecho su trabajo. Sabrás que lograste algo que al principio parecía imposible: soltar sin odiar, recordar sin añorar, cerrar sin necesitar la participación de quien se fue. Y eso, esa capacidad de recuperarte a ti misma, sin depender de que la otra persona cambie, se disculpe o regrese, es la libertad más grande que puedes alcanzar. Así que deja que quien no supo cuidarte te recuerde como pueda, con la limitación de su propia conciencia, con la superficialidad de su propio miedo, con la distancia emocional que siempre tuvo. Eso ya no es tu problema. Tu trabajo ahora es otro. Es recordarte a ti misma con toda la verdad, con todo el amor que mereces, con toda la claridad que has ganado. Es soltar la necesidad de ocupar un lugar en una memoria ajena y reclamarte completa en tu propia historia. Es entender que la forma en que alguien más te recuerda no define quién fuiste ni quién eres ahora. Define solo la capacidad de esa persona para ver, para sentir, para habitar la complejidad de lo que fue real. Y tú, con o sin su reconocimiento, sigues siendo completa, valiosa, digna de un amor que sí sepa quedarse.